A ver ahora es la estructura molecular que tienen estos, estas pelotitas que las llamamos bits de intercambio iónico. Entonces esta pelotita que usted ve acá, le voy a poner al principio para los que no asistieron hoy en la mañana, son estas cadenas que están metidas en una pelotita, que eso parece un huevo pescado del sushi, ¿cierto? Igual. 2, 3 milímetros tiene de tamaño. Hay varios tipos. Y analizamos el caso del calcio y el magnesio. Vimos los distintos tipos, así es como son. Then hablamos de la arcilla. Entonces esta estructura a la larga es como una lana, que uno tiene un esqueleto, un backbone, y cosas que lo interconectan, más los grupos funcionales. ¿Ya? ¿Qué sería esta curva? Si aquí está el tiempo. Cinética, de extracción, de absorción. ¿Qué sería esta curva donde tiene concentración líquida y concentración en la fase sólida? Isoterma. ¿Ok? Entonces es una resina polimérica. Por tanto, la voy a fabricar y lo más importante que les quiero insistir, en el fondo, esta resina yo la muelo y la coloco en una membrana plana y tengo electrodiálisis selectiva. O sea, yo podría sacar del agua de mar solo magnesio, solo litio, solo cesio, solo uranio. En ese desarrollo estamos. Puedo pescar con campo eléctrico y con esta membrana selectiva la salmuera directamente y sacar solo litio, sacarle solo litio. ¿Okay? Pues es importante cachar el lado de las resinas de intercambio. Entonces esta es una estructura que parte por un esqueleto, ¿sí? Que se llama divinilbenceno, un grupo de benceno, una cadena polimérica, un esqueleto, imagínense una cadena larga, que se esterifica, y a ese grupo se le agrega unos crosslink, perdón, la cadena larga es poliestireno, la espuma, esa es la cadena larga, ¿ya? Y se interconectan con puentes entre cadenas largas con divinilbenceno. Eso es solamente para dar espacio. Tiene como rieles de tren, ¿cierto? Y eso queda enrollado. Pero falta algo muy importante. Este crosslink, en este caso es divinilbenceno, te va a dar la densidad, te va a dar los espacios para que se metan los átomos que tú selectivamente quieres separar. ¿Ya? Y a esta resina, yo la puedo hacer reaccionar. Aquí está la reacción química. Este es el estireno que está polimerizado, ¿sí? La hago reaccionar y de repente esa molécula que es orgánica la tiro en ácido sulfúrico caliente. Y aquí se funcionaliza. Entonces esto viene de un ácido fuerte que genera un grupo funcional, esto se llama funcionalización, y una reacción química. Eso que se une en la molécula, del mismo modo que les mostré la funcionalización de las glass bubbles, ¿se acuerdan? Con grupos de alcohol, 4 alcohol, que era una superficie para cambiar la hidrofobicía, patentado acá en Santa María. Tenemos microesferas de vidrio huecas funcionalizadas con estas partículas finas o elementos orgánicos con capacidad de control de la hidrofobicidad. Cambiamos el número de alcohol. ¿Se puede hacer? Lo hacemos acá. Se hace en la cocina. Se destila, se ponen calientes nomás. Estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces aquí del mismo modo se calienta esto, se produce una reacción química y genera el grupo sulfónico. Y aquí este grupo sulfónico, ya en cuenta que intercambia ese protón que tiene ahí. ¿Ah? La misma idea que usted veía en la oxima de extracción por solvente, ¿se acuerdan? Que tenía dos patitas. Intercambia protones y saca cobre. Aquí intercambia protones y saca algún elemento. Ese grupo sulfónico que viene de un ácido fuerte es una resina de intercambio catiónica, bota protones. También tenemos, este es del ácido fuerte, ¿cierto? Cuando un ácido débil, ácido carboxílico, genera un grupo funcional que sería carboxílico. Y aquí lo que importa de nuevo, lo que veíamos en la extrusión, los tamaños de las moléculas que están involucradas, porque es estereometría, puede ser, y la coordinación que logra con los. Cuento corto,
logramos desarrollar una tecnología para extraer cesio de una sopa altamente concentrada, 900 gramos litro de iones, el agua mar tiene 30, solamente con resina. Eso es el caso que vamos a estudiar. Esas son resinas, recuerden que esto es para cationes o aniones. Cada grupo funcional está asociado a un catión son por separado. Hay resinas catiónicas y hay resinas aniónicas. La resina que ocupamos para remover el calcio y magnesio es catiónica. Reemplaza calcio con intercambiando sodio. Aquí tenemos unas resinas aniónicas en la misma idea. Cuando tiene una base fuerte, un hidróxido, ¿cierto? O cuando tiene una base débil, que vienen del amoníaco, entonces ahí aparecen las aminas primarias, secundarias y terciarias. Tiene que tener una molécula como con patas diferentes, ¿cierto? Eso es lo que intercambia, ¿ya? Acá tenemos una serie de cualquier grupo funcional, por tanto, imaginen esta cantidad de posibilidades que tienen de especificar. O sea, básicamente, si hablamos de intercambio iónico, tú puedes sacar praseodimio si quieres, selectivamente. Esta misma molécula que estamos hablando acá, que estamos viendo en intercambio iónico, también aparecen en los grupos funcionales de las enzimas o los extractantes que son por solvente. En alta química, siempre quería hacer mis modelos porque tengo mis modelos. Recién tengo un químico acá que me ayude, se me había olvidado. Para haber hecho algunos de estos grupitos y mostrarlos para que vean, porque es importante la estereometría, cómo se meten las moléculas. ¿Ya? Aquí un poquito más de química del equilibrio, estas propiedades de los químicos, ¿cierto? Químicos de verdad, se fijan que aquí hay una ion y hay esta rayita arriba significa una base sólida. Entonces hay una condición de equilibrio, ¿sí? Que uno la puede desplazar con temperatura o cambiando la concentración de uno de los iones. Cuando uno absorbe el calcio del agua es porque tiene poquito sodio, pero cuando quiere regenerar la resina de intercambio iónico del ablandador de agua, la pone en contacto con una salmuera altamente concentrada en sodio. Y se carga el sodio y el calcio que estaba concentrado, acumulado, se descarga las soluciones y obtienes una solución rica en calcio. Entonces, ¿cuál es la idea de tantas cosas? Me permite concentrar soluciones muy diluidas, arsénico, germanio, lo que se te ocurra, lo acumula, se llena así, después las descargo y las proceso en otra etapa. Por ejemplo, el intercambio iónico nos iríamos a extracción por solvente. Extracción por solvente que también en etapas sucesivas se va concentrando, ¿cierto? Después puede llegar a electrowinning o cristalización, y ahí cierra el proceso. Y tengo el cato níquel, lo que usted quiera. ¿Okay? Es importante entender esta condición de equilibrio SK que me va a desplazar esta curva. Veíamos el caso del oro, como otros iones, en la mañana veíamos como el oro desplaza otros iones en la curva de equilibrio, veíamos como la temperatura desplazaba la curva de equilibrio. Entonces todo lo que saben de absorción, los efectos que tiene la presión, la temperatura en el intercambio iónico y en la absorción hacen lo mismo. Si yo tengo una sílica gel que absorbe agua, cuando le coloco temperatura, la curva de equilibrio se va a acostar acá. Vea, no va a quedar cargada en el sólido. Cuando está fría, absorbe mucha agua. Si le cambio la presión, porque tengo gas, si tengo mucha presión, absorbe agua. Si le bajo la presión, la descargo, como el ejercicio que vimos hoy día en la mañana, libera todo el agua. ¿Ok? Entonces, lo mismo que aplican en absorción es aplicable a absorción. ¿Ya? Ya, esto es re interesante, como digo, qué tan buena es. ¿Sí? Entonces, como esto partió el año 1910, la resina de intercambio iónico, con el calcio, nuestra referencia al calcio, entonces decimos, ¿cuántas veces más selectivos es una resina respecto al calcio? Por ejemplo, si comparamos si hay calcio y manganeso o fierro, es 5 veces más selectivo, le gusta más el fierro que el calcio. Por el estructura, y después llegamos a casos más extremos, cobre, ¿cierto? Que son altamente selectivas, pero depende del tipo de resina. Entonces son resinas, para el caso, a esa condición de pH. La mayoría de los casos no muevo con pH porque intercambio protones. En otros casos intercambio iones. ¿Okay? Y acá tenemos distintos tipos de resina catiónica, en este caso es aniónica. Esta me sirve para extraer en este orden de preferencia, ¿cierto?
amonio, potasio, magnesio, zinc, cobre, cadmio. Entonces puedo hacerla muy selectiva, ¿ya? Las más simples son las catiónicas o las aniónicas, que vienen de ácido, que son fáciles de hacer, ¿cierto? Y esas tienen un costo de 40 a 100 dólares por pie cúbico. Un pie cúbico son 28 litros. 28 litros un pie cúbico, ¿cierto? Y después vamos a las chelating cations, 300, 10 veces más. Oh, perdón, claro, 36 veces más, ¿cierto? Porque esas tienen una estructura molecular que hacen efectos de quelación, como la oxima que vieron del cobre, ¿cierto? Para extracción por soldado. La gente quelante, es un enlace de coordinación. Acá ya está química metida, ¿ya? Evidentemente estos equipos funcionan en varias etapas porque estoy cargando en uno hasta que la curva de ruptura se acerque a este punto de saturación, después me cambio de equipo y paso uno nuevo y el que ya se saturó lo descargo y después de descargarlo tengo que reacondicionar. ¿Okay? Acá solamente para entender, la construcción es fácil, es una torre empacada, les recuerdo el tamaño del bit, de la pelotita del bit, a 2 o 3 milímetros, eso viene ya determinado por la ingeniería, que hay un compromiso entre pérdida de carga y capacidad de absorción. ¿Okay? Entre más pequeño mejor, pero hay un mínimo. Siempre mínimo tienen que haber 2 unidades, una en operación, es semicontinuo, está siempre pasando por un lado, si satura, se pasa para el otro, no te das ni cuenta, automático, y la otra es en regeneración. Entonces, dependiendo de los tiempos de regeneración, para ver cuántas unidades quiero. Si tengo que hacer mucha parafernalia para activarlo, que es el caso que les voy a mostrar, necesito mucho más unidades, ¿ya? Estas se dimensionan a 1/3 de capacidad. Entonces yo cambio los ciclos cuando ya alcanzo 1/3, porque después se empieza como a tapar toda esta cosa. Así que es importante de nuevo que revise lo que vimos previamente, ¿ya? Acá hay un ejemplo, fíjense, están expresadas las distintas condiciones. Esta es la suavización que va en esos flujos, el flux por metro cuadrado, por pie cuadrado, bien digo, galones por minuto, pie cuadrado, flujo por unidad de tiempo, un flux. Estos son los flujos para el enjuague. Entonces, el fabricante te dice los tiempos y las condiciones de velocidad para el lavado, para la regeneración y para la operación, ¿ya? Esto es solamente un ejemplo. Bueno, en la industria del litio ocupamos resina para remover el boro. O sea, después de la segunda cristalización te pasa por resina intercambio iónico, sacar el boro. Algunas plantas usan SX para sacar el boro, pero yo pensaría que el más selectivo, la resina intercambio, ¿ya? También hay tecnología para extracción directa del litio vía resina intercambio, ¿sí? Y acá les vamos a contar el caso de la industria del litio. Como ustedes saben, en corto, las cosas de evaporación del litio pasan de 0.6% a 6%, se baja en camión, se precipita, después se recristaliza con carbonato de litio. Acuérdense que la cristalización es metiendo temperatura con vapor, ¿sí? Hasta que produce el carbonato de litio, y después la salmuera de descarte se deja en la negra, en este caso, de las dos plantas, SQM y Albemarle, pero ya no tienen capacidad y la tienen que devolver en camión. Pero esa salmuera es rica en otro elemento. O sea, nosotros encontramos neodimio, germanio, indio, incluso un poco uranio y cesio. ¿Ah? Nos dio por el cesio, pero el cesio se ocupa para hacer un fluido que se llama el sulfomolibdenato de cesio, que es una leche muy pesada que me sirve para los pozos de prospección petrolera. Ya no tenemos petróleo, no, siempre se sigue usando, pero me sirve para hacer pozos, por ejemplo, para hacer lixiviación in situ. Entonces, la tecnología va para allá. Me sirve para hacer cracking de roca, fractura, para hacer una lixiviación o ilustración minera no invasiva. Entonces, ¿y cuál es la gracia? Que una sal, que es amigable con el medio ambiente. Es tan importante que esa salmuera no se vende, se arrienda. Se arrienda. Y hay un solo productor en el mundo. Por eso nos metimos en tema, porque ellos tienen para botar el cesio, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿dónde salía la resina intercambio iónico? ¿Ah? Porque nuestro proceso es distinto al que hace Cabot, una empresa gringa que está en Canadá. Ellos muelen, lixivian y después hacen el producto químico. Nosotros ya la tenemos solución, ganamos el tiro. ¿Me explico?
está en solución. Pero ¿cómo la sacamos de la salmuera? Entonces empezó todo el cuento donde en resina nos encontramos hasta que llegamos al accidente Fukushima, en Japón, donde el principal contaminante era cesio radiactivo. Entonces el mar estaba contaminado con cesio radiactivo, ¿cómo sacáis el cesio? Entonces ahí en la desesperada, los franceses desarrollaron, adivinen qué, una resina intercambiable. Y purificaron. Y ahí contactamos, bueno, los franceses primero, y después el proveedor de una empresa gringa, y partimos con la resina. ¿Ya? Ahora, el experimento que uno hace es sencillo. ¿Ah? Poquita cantidad, la coloco en un frasquito con cesio, la tiene mezclando un buen rato para alcanzar la isoterma. Lo mismo que hacían, ¿se acuerdan la isoterma de extracción por solvente? La mezclaban, ¿cierto? Y esperaban un tiempo y construían la luz. Bueno, con eso dimensionamos, hemos hecho todo el trabajo con eso. Bueno, ahí está la historia de la salmuera, ¿cierto? La reserva de litio. No somos los más bacanes, Australia ya nos ganó. Este es el flowchart que está en la tesis de Felipe Cisterna, que la traje en papelera, hizo el diseño proceso, una tesis de pregrado. Y si se fijan acá, acá tenemos una concentración evaporador y una rampa extra. La salmuera está bien producida, disolución, cristalización de cereales, filtro, extracción por solvente, la extracción base, me perdieron el... Acá está. Este es el corazón, el intercambio iónico. ¿Ya? Estas son las curvas, las capacidades. ¿Les pareció? ¿Qué curva es esta? Esta es la curva de ruptura. ¿Sí? Aquí está expresado en tiempo porque el caudal es constante en este experimento, en esta columna. Obviamente la altura te va a cambiar, te va a desplazar el punto de quiebre. Pero fíjense las conversiones. 81% de cesio, rubidio, sodio. Imagínense la selectividad que tiene. ¿Cómo separáis esos elementos? Químicamente. Son reparecidos. Rubidio, cesio, sodio, potasio, es re difícil sacarlo, ¿no? ¿O no? Separarlo. Una salmuera concentrada de 900 gramos por litro, no es como hacerlo. El sodio y el potasio se comportan casi de la misma forma. ¿Cómo? El sodio y el potasio se comportan. O sea, todas estas líneas se portan igual. Todas estas líneas. Esos dos, la selectividad es muy complicada. Esos dos son iguales. Pero logramos separarlo por esa resina. Porque tiene una estructura que permite la coordinación y el tamaño, es por tamaño. ¿Se digo? Uno construye eso. Y ahí no se da cuenta, es bueno tener amigos químicos. Bueno, acá, y también es bueno tener amigos ingenieros de proceso. Claro, porque te fijas, este equipo tiene distintas etapas, es el tiempo que demoran en operar hasta que se alcance el 30%, antes que se sature, pero después requiere un tiempo para el resto lo lavamos, para sacar la mugre, y un tiempo más largo para regenerar, darle otros puntos químicos, y después tiene un lavado de los puntos químicos. ¿Se fijan? Está llegando esto. Entonces, para que esta cosa funcione, necesitamos 8 equipos. Porque no, para que operen continuo, no sé si me siguen, operen continuo. Y una siempre stand-by, ¿ya? Estas son las dos resinas de intercambio catiónico que son aminas cuaternarias. Son aminas cuaternarias. Esta es la veces que es selectivo respecto al sodio. 6.000 veces más selectivo el sodio. ¿Ok? Bueno, cuento corto. Para poder automatizar eso, tenemos que llegar a este sistema de válvula. Eso es los ingenieros químico ambiental de la Santa María, porque ellos saben control automático. Créanme que van a poder hacer. Incluso van a decir qué interfase compra para configurar. ¿Ok? Esto es del Perry, sexta edición. Así como opera un equipo, porque tú necesitas varias como etapas, ¿ya? Entonces, ¿el equipo es continuo? Sí, es continuo. Pues se pasó. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a pasar a los modelos. Ya hablamos un poco de los modelos. Quiero insistir en esta idea que lo planteamos en la mañana. El modelo de absorción no solamente depende del tipo de resina o de absorbente. Aquí lo que vamos a hablar ahora es para absorbente o para resina intercambiable. ¿Sí? No solo depende de la estructura del absorbente.
Acá tenemos un ejemplo, esta el 1101, se llama 1000 porque es el material del Instituto de Lavoisier, ¿cierto? Donde se probó con benceno, LEA, me imagino que es cetanlamina, no me acuerdo, y este otro TCE que puede hacer. Moléculas orgánicas distintas. No nos distraigamos en eso. Esta claramente para mí es una curva de Langmuir porque va a alcanzar, se va a acercar. Esta no es Langmuir, esta más bien es Fruitlich, que es la que tienen que saber, se lo vamos a preguntar en la forma. Fruitlich. Y esta también es Fruitlich, claro que es Fruitlich, porque hay un exponencial. El modelo de Langmuir, una vez que uno ve el gráfico, cómo se comporta experimentalmente, esto, que como lo hace experimentalmente, en este caso por su presión, ¿cierto? Pero yo puedo poner concentración, y la concentración me pago isotónica. Si llega un plató, digo, esta cosa se satura, o sea, los ciclos activos se paran. Pues el modelo de Langmuir establece que es un modelo monocapa. El modelo de BET, que es el mismo que inventó el aparato para medir la interfacial, tiene más capas, ¿ya? Y dentro de los modelos, con el poco tiempo que tenemos, creo que voy a saltar esto. Sí. Estos son todos los posibles modelos que obedecen a mecanismos de cómo se pegan las moléculas. Y hay algunos que se empiezan a condensar. Por tanto, el gas o lo que están absorbiendo se comporta como si se hubiera condensado líquidamente. Entonces, como les explicaba, yo puedo transportar metano a baja presión en vez de alta presión en los vehículos, pero absorbido y se va soltando como si estuviera evaporando, pero no es así, porque es como un pseudo estado donde se ponen las moléculas. Y los modelos, este es el plató unimolecular, ¿cierto? Nosotros lo vamos a concentrar en dos tipos, isoterma tipo 2, isoterma tipo 3, ahí explican qué es lo que es cada una, isoterma tipo 5, las puse todas por separado. A nosotros nos interesan solo dos que son las más comunes. El modelo de Langmuir, ¿sí? Después voy a tener cómo se calcula esto. Entonces, lo que yo tengo es un frasco, ¿cierto? Con distinta cantidad, con distinta masa. Y lo que yo hago es decir, mira, voy a poner tantos miligramos de absorbente, voy a cambiar la cantidad. Tengo un volumen fijo con una concentración, ¿dónde está la concentración? Acá está, con 250, este es el caso de absorción de, creo que CO2, ambientales, ¿qué es CO2? ¿Qué es el DBO? Demanda química, demanda biológica de oxígeno es DBO, ¿cierto? Y el COD es Chemical Oxygen Demand, es la demanda química de oxígeno, estamos degradando agua contaminada, ¿cierto? Entonces aquí yo partí con una muestra, una solución que está fija a la concentración inicial. ¿Me sigue? Entonces esa concentración inicial voy a pescar 200 ml a 250 en concentración y le voy a poner 804 gramos, lo que pese, 800 gramos. Y cuando termina este proceso, lo mezclo, espero un buen rato, unos 10 minutos, mido el contenido de carga orgánica en el líquido remanente, pues ya lo limpié. ¿Ah? Lo mismo que si ustedes pusieran azul de metileno, ¿cierto? O pusieran vino tinto, desaparece el color, se fue todas las moléculas del químico. Y por diferencia, claro, yo sé que quedó con esta concentración final. Si le pongo 238, que ya no saca todo, no lo satura, queda con un poquito menos. Pero fíjense que aquí por diferencia del balance, si tomo este caso ejemplo, si tenía originalmente 200, 250, se queda 4,7 lotes, sé cuánta masa, con cuánta concentración quedó al final, y aquí puedo saber con cuánta masa quedó por diferencia, porque sea la masa inicial. Las moléculas se fueron al sólido, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y fíjate, así construye la curva. Cuando tenía una concentración final de, no sé, en este caso, acá el 9, que está por aquí, quedé con una concentración, ¿cierto? 0,73, que por aquí. Así coloco todos los puntos. Entonces el experimento, no sé si se dan cuenta que el experimento acá siempre ves que una solución puede ser, por ejemplo, neodimio, una solución de neodimio. Y voy colocando mi absorbente que supuestamente es para eso, y lo peso con distintas masas. Mezclo, separo,
analizo cuánto me quedó remanente de neodimio, por ejemplo, o uranio, lo que sea el elemento que estoy sacando, y construyo mi curva. Y aquí ajusto mi curva, claramente está en la Newton, y ajusto los parámetros. Con Excel, ¿cierto? Calculan. De hecho está hecho ahí. Y el ajuste es perfecto. Modelo de... Y determina los parámetros de tu capacidad absorbente, ¿cierto? Tienes modelada tu proceso de absorción. Y esto lo pueden hacer para cualquier cosa que se nos ocurra. Con carbón activado, miden con color, miden la concentración, la perfil, ¿cierto? ¿Estamos? Del mismo modo, yo puedo hacer esto para casos más conocidos. Y acá tenemos distintos parámetros. Este es el modelo de Fruitlich, es distinto al modelo de Fruitlich. Aquí están todos los parámetros para absorber esos componentes. Es el absorbiato. Esto es en carbón activado de esta marca. En carbón activado. Con ese tamaño de color. En realidad para la isoterma, esto es pregunta de Coulson certamen, para la isoterma no importa mucho el tamaño. El tamaño solo importa para la cinética. Si es más finito, va a ser más rápido. Pero en el equilibrio no importa el tamaño. Estos son los parámetros ajustados que nos sirven para ver, fíjense todo lo que puede remover. Imagínense una corriente contaminada con orgánicos. Entonces la vamos a pasar con este carbón activado, ¿cierto? Y se pone la capacidad que tiene de absorción. Acá está el mismo ejemplo, pero acá tenemos otro experimento con otro absorbente, la misma idea, tenemos la masa agregada, en este caso tenemos 500 ml con 100 de CO2, que son los miligramos de compuesto orgánico, ¿cierto? Y fíjense que al plotear acá, la curva claramente aquí nos da un Ragnhild, me da un Fruitlich. De otro absorbente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y obviamente si ustedes plotean van a llegar a resultados. Es un dato experimental. Bueno, eso es modelado, nos interesan solo dos modelos, pero si ustedes quisieran ajustar otro modelo no es problema y entender el mecanístico, ¿sí? El equipo que hace esto es un aparato que se llama PET, que mide área interfacial y en el proceso que hace la absorción también te muestra la curva. Y después te ajusta los datos, ¿ya? El aparato PET. Ok, con eso terminamos. Y después seguiría solamente fases de ejercicio, escalamiento. Terminamos lo que es la materia del curso de transferencia de materia. Les pido que revisen lo anterior, ¿ya? Porque no es tan simple, no es tan intuitivo entender estas tres cosas. Isoterma, presión, temperatura, la curva de ruptura, cinética, las distintas aplicaciones que hemos visto, porque estamos combinando cosas que son distintas: intercambio iónico, absorción, absorciones para gas y líquido, intercambio iónico solo líquidos, el tema de los grupos funcionales, ¿ok? E invitarlo a estudiar un poco más, porque realmente conocer de intercambio iónico, de la química que hay detrás, de nuevo, tomando estos bits, yo puedo construir membranas con campo eléctrico, ocupando un proceso de electrodiálisis. Y ahí pasa un proceso continuo, no tengo que regenerar, no sé si visualizan eso. Una vez que yo construí esto, el proceso es continuo, no se regenera. Pasan los iones, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Entiendes? Súper potente. O sea, en cuento corto, yo puedo tomar agua de mar y del agua de mar producir ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, o producir cloruro de magnesio, lo que se me ocurra directamente. Puedo sacar boro, puedo tener una salmuera que tenga cualquier cosa, puedo sacarlo de ahí. Allá va el proceso de separación molecular. ¿Ok? Y los principios son todos los mismos. Curva de equilibrio. No sé si ven diferencia de esto con la curva que vimos de destilación, con la torre de absorción, con SX. Curva de equilibrio de torre de enfriamiento. Cambia nomás los ejes, temperatura, línea de operación, continuo. Lo único un poquito diferente, que este es un proceso transiente. Está bien modelado en Aspen, pero hay un módulo, ustedes han ocupado Aspen y HYSYS, ¿cierto? Pero hay un módulo que es especial de Aspen para absorción.
Lo hicimos en algún momento, lo tenemos grabado eso. Sí, bueno, si quieren meterse a eso, pero es muy complicado, así que lo sacamos del programa de lo que hacíamos antes. Hacemos una experiencia con Aspen en absorción. Llegamos a hacer eso. Pero los estudiantes lo repetían nomás, entonces para mí es suficiente que lleguen al Aspen con absorción, destilación, porque ya tienen algunos problemas con ese equio, ¿no? Con la recirculación, ahí pusimos expresamente la recirculación. ¿Sí? Un mini reactor para que vayan integrando cosas. Para mí es suficiente eso. ¿Ya? Ok, terminamos acá entonces esto. Tienen todos los apuntes, tienen la planilla electrónica,